Hola, ¿qué tal, Katy? Mi nombre es Mireia Erazo y el tema que voy a exponer es Sigmund Freud y sus tres periodos. Antes de comenzar a hablar con el tema, voy a hablar un breve resumen sobre su biografía. Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en una pequeña localidad de Moravia llamada Freiberg. Su padre fue un comerciante de lana con una mente muy aguda y un muy buen sentido del humor. Debido a problemas económicos, tuvieron que trasladarse a Viena hasta un año antes de su muerte. Freud, un niño brillante, siempre a la cabeza de su clase, ingresó a la escuela de medicina, una de las pocas opciones para un niño judío, un joven judío, en Viena en esos días. Ahí tuvo la investigación allí se embarcó en la investigación bajo la dirección de un profesor de fisiología. Freud pasó muchos años intentando reducir la personalidad a la neurología, causa que más tarde la abandonaría. Fue un hábito lector amante de la literatura en alemán, francés, italiano, español, inglés, hebreo, latín y griego. Ingresó a la Universidad de Viena con 17 años para estudiar Derecho. Falleció en octubre de 1896. En junio de 1938 se vería obligado por su condición de judío a que sus obras habían sido quemadas en Berlín en 1933 a emprender el camino del éxito hacia Londres. La principal contribución de Freud a la psicología sería su concepto de inconsciente como método de tratamiento del psicoanálisis que procura llevar estos recuerdos a la conciencia para así liberar al sujeto de su influencia negativa. Freud era muy bueno en el campo de sus investigaciones, concentrándose sobre todo en neurofisiología. Incluso llegó a crear una técnica de tensión celular. Los estudios en el cambio de la psicología tienen su origen en las teorías del psicoanálisis y los estudios de la conducta humana. Sigmund Freud es considerado como el padre de la psicología. A continuación vamos a comenzar con el tema que es consciente, preconsciente e inconsciente. Consciente conlleva percepción, pensamiento. Preconsciente son restos mnémicos, inconsciente, pulsiones y recuerdos oprimidos. El pensamiento y la percepción. El lenguaje de la percepción y el pensamiento forman parte fundamental de la naturaleza humana, ya que infunden en el desarrollo de los seres humanos. Para comprender profundamente estos conceptos es necesario definirlos y comprenderlos desde un punto de vista filosófico. Para la psicología, la precisión es el proceso cognitivo en la consecuencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas en el ambiente físico y social. El lenguaje es la expresión del pensamiento en forma oral o escrita para la comunicación y el entendimiento de los seres humanos. Por su parte, el pensamiento es un proceso psíquico, racional, que funde a las experiencias nuevas con pasadas y generando como resultado un juicio. Estas premisas
formular un ciclo interactivo entre estas tres actividades. La percepción formula ideas, la clasificación y enjuicia a través del pensamiento. Finalmente, estas percepciones y pensamientos son expresados mediante ciclos lingüísticos o escritos. La gran diversidad de la comunicación humana funde infinidad de métodos de comunicar sentimientos, ideas o acciones internas. Ahora continuaremos con la mente inconsciente. Es donde liberamos nuestros sentimientos. Es donde guardamos nuestros sentimientos, pensamientos, impulsos, y los recuerdos se encuentran fuera de nuestro conocimiento consciente. La mayor parte de los contenidos del consciente, según Freud, son inaceptables o desgraciables, como los sentimientos del dolor, la ansiedad o conflictos. Para él, el inconsciente puede influir en nuestra conducta y experiencia humana. A pesar de que no somos conscientes de estas influencias subyacentes, de este modo Freud comparó que estos tres niveles de la mente con iceberg. La punta del iceberg que se puede observar por encima del agua es la mente consciente. La siguiente, que es un nivel más arriba del agua, es la inconsciente. Esa es aún visible. Y la de abajo, que se encuentra la mayoría abajo del agua, es la inconsciente. Ya. Ahora continuaré con el preconsciente. El preconsciente se encuentra lo que no está en la conciencia, pero tampoco en el inconsciente. En ese lugar se sitúan los sentimientos y pensamientos, de los cuales el sujeto no es consciente en un mismo instante en el que ocurre, pero cuando lo desea puede volverlos a traer a la conciencia. El preconsciente comprende pensamientos, saberes y vivencias que no se encuentran conscientes en el olvido. Pero cuando lo desea puede tenerlos a la conciencia. El preconsciencia comprende pensamientos, saberes y vivencias que no se encuentran conscientes en la actualidad. En el mismo se produce una recuperación de la memoria, sacando a flote algunos recuerdos requeridos por la mente consciente. A diferencia de los pensamientos y sentimientos que se encuentran en el inconsciente, los que se encuentran en el preconsciente no están reprimidos, por lo que podemos decir que se encuentran en una sala de espera, algo así, de la cual será como la conciencia centre su atención a ellos. Un ejemplo de mente preconsciente puede ser un sujeto volviendo a su casa, donde el mismo no tiene el recorrido que debe hacer en su conciencia. Sin embargo, al dirigirse a su casa, esa información guardada en el subconsciente surge inmediatamente, donde pueden permanecer dentro de las emociones inactivas preconscientes, pero a veces algunas experiencias traumáticas que se encuentran por un tiempo en el preconsciente pasan a ser reprimidas y enviadas al inconsciente. Por lo tanto, ya no estarán disponibles en el preconsciente. En el inconsciente para Freud comprende los procesos mentales que son inalcanzables a la conciencia. Para él,
El inconsciente es la fuente primaria de la conducta humana. En el inconsciente se encuentran deseos instintivos e intuitivos que han sido reprimidos anteriormente. La información que se encuentra reprimida en el inconsciente se encuentra cerrada mediante los mecanismos de defensa. Estos mecanismos tienen la función de retener los eventos traumáticos o acontecimientos que son altamente negativos. Para que queden fuera del alcance de la conciencia, podemos comparar las dos tópicas freudianas. De esta manera, el ello se encuentra dentro del inconsciente, subconsciente e inconsciente, que hacen referencia al super yo. Los pensamientos y sentimientos inadecuados para el individuo, de acuerdo a la sociedad, son enviados al inconsciente. Estos pensamientos son impulsados para el hecho y a la vez son reprimidos por el super yo. Ahora intentaré explicar sobre el ello, el yo y el super yo. El ello es el único componente de la personalidad que está presente desde el nacimiento. Este aspecto de la personalidad es completamente inconsciente. Incluye los comportamientos instintivos y primitivos. Según el ello, es la fuente de toda la energía psíquica, por lo que es el componente principal de la personalidad. El ello es impulsado por el principio del placer, que se esfuerza por lograr la satisfacción inmediata de los deseos y necesidades. Y si estas necesidades no se satisfacen inmediatamente, el resultado es un estado de ansiedad. Por ejemplo, un aumento de la sed o el hambre de reproducir, un intento inmediato de comer algo o beber lo que sea. Ahora, el yo. El yo es el comportamiento de la personalidad que se encarga de tratar con la realidad. El yo se desarrolla a partir del ello, que asegura que los impulsos del ello puedan expresarse de una manera aceptable en el mundo real. Las funciones del yo son muy utilizadas en el consciente. En el consciente, el preconsciente y el inconsciente de la mente. El yo funciona basándose en el principio de la realidad, que se esfuerza por satisfacer los deseos del ello en forma realista y socialmente adecuado. El principio de la realidad es la sorpresa, los costos y los beneficios de una acción antes de decidirse a actuar sobre los impulsos o a abandonar. En muchos casos, los principios del ello pueden ser satisfechos a través de un proceso de retraso de la gratificación. El ello finalmente permite finalizar el comportamiento que promueve el ello. Pero solo en lugar y en el momento adecuado. El yo también descarga la atención adecuada por los impulsos no satisfechos a través de un impulso secundario. En el yo trata de encontrar un objeto real que coincida con la imagen mental creada por el proceso primario del ello, de cualquier imaginación. Ahora el super yo.
el último componente de la personalidad descrita por Freud, el superyo. En el superyo es el aspecto de la personalidad que contiene todos nuestros estándares morales interiorizados, ideales que adquirimos de nuestros padres y la sociedad. Nuestro sentido que ahí viene del bien y del mal. El superyo nos proporciona directrices para poder hacer juicios del superyo, que comienza a seguir en torno a los 5 años más o menos. Existen dos partes fundamentales del superyo: el ideal del yo y el otro que es la conciencia. En el ideal del yo incluyen las influencias del comportamiento. Influyen también las que son por las autoridades del padre, y aquí se encuentran los sentimientos del orgullo, valor y logro. La conciencia, que incluye la formación acerca de las cosas que son considerables por los padres y la sociedad. Se tratan por comportamientos que a menudo están prohibidos y dan lugar a las malas consecuencias, castigos o sentimientos de culpa. También pueden ser los remordimientos. El superyo actúa para perfeccionar y civilizar nuestro comportamiento. Este trabaja para suprimir todos los impulsos inaceptables del ello, y se esfuerzan por hacer que los actos del yo se encuentren en las normas sociales, más que en principios realistas. El superyo está presente en el consciente, preconsciente e inconsciente. Esto quiere decir que el superyo es el que abarca todas estas temáticas que se habló anteriormente. La interacción entre el ello, el yo y el superyo es que con tantas fuerzas en competencia es fácil ver cómo podría surgir un conflicto entre el ello, el yo y el superyo. Freud utilizó el término fuerza del ego para referirse a la capacidad del ego que ayuda para funcionar que estas fuerzas en duelo. Una persona con una buena fuerza del yo es capaz de gestionar eficazmente estas cuestiones, mientras que aquellos con una no muy buena fuerza del yo pueden llegar a ser muy inflexibles o antisociales. Según Freud, la clave de una personalidad sana es un equilibrio entre el ello, el yo y el superyo. Gracias por la atención a la presente exposición. Espero que el tema haya logrado ser entendido, ya que es un tema realmente importante. Es un hombre que propuso una teoría que tiene fundamentos realmente relevantes, y para que puedan tener una conclusión más clara sobre todo el tema en el que se abarcó, el consciente son las percepciones que promueven del mundo exterior y se hacen conscientes. Ahora, el preconsciente son procesos y sucesos que llegan a la conciencia con concentración. El inconsciente son deseos, son reacciones, deseos reprimidos que prácticamente son inaceptables y dolorosos hacia el ser humano. Muchas gracias
y, y espero haya sido entendido el tema.